Control de oleaje o fenómeno del surf. El surf es una inestabilidad dinámica que ocurre con los compresores dinámicos, generalmente centrífugos, en donde se presentan oscilaciones en el flujo de manejo por el compresor y fluctuaciones de la presión del sistema de tuberías que a este conecta. Tipo de surf. Tiene dos tipos de surf, el tipo leve y violento. El surf leve se caracteriza por fluctuaciones momentáneas de la tasa de flujo por incrementos leves en la temperatura de descarga y pulsaciones leves del flujo, y la presión de descarga y aumento de las vibraciones radial axial. El surf violento se caracteriza por fuertes ruidos en el compresor, golpeteos en las válvulas de control de descarga, altos incrementos de temperatura de descarga y pulsaciones rápidas en la presión de descarga y flujo de manejo por el compresor. De este caso, la incidencia es alta. Características: el inversor rápida del flujo, vibraciones excesivas del compresor, aumento de temperatura por el medio que fluye, el ruido, y puede hacer que el compresor se dispare. Consecuencia: acorta la vida del compresor, ruido y vibración, pérdida de rendimiento, reduce la salida del compresor y daños mecánicos a las juntas, cojinetes o impulsores. Para describir el ciclo del surf es necesario comparar la curva normal en una de las etapas de un compresor centrífugo contra la curva de una etapa del compresor afectado en el fenómeno de surf. En la figura que se muestra, la curva de operación de una etapa de una compresión centrífugo. Se muestra una curva típica de operación de un compresor centrífugo de velocidad constante, expresada en los términos de presión de descarga contra el flujo volumétrico, medido en la subsección QS. El punto A se encuentra en la región de operación normal, pero limitado por dos fenómenos particulares, el surf y el estrangulamiento. En la figura que se muestra, la curva de operación de una etapa de un compresor centrífugo afectado por el fenómeno del surf. Se muestra la curva por el proceso del compresor afectado en el fenómeno del surf. Si iniciamos en el punto A, donde en el punto normal de operación con una presión de descarga, el flujo dado en el comienzo de disminuir la presión de su sección o aumentar la presión de descarga, este atrae como consecuencia que el compresor comienza a desplazarse desde el punto A, luego al punto B y luego al punto C, donde se inicia la zona de inestabilidad. Entre el punto C y D, las paredes de las capas límite comienzan a separarse del impulsor, trayendo como consecuencia pequeñas circulaciones a medida de la profundiza más del compresor en el área del surf. En el punto D, el flujo comienza a disminuir a tal punto de velocidad del gas llega a ser cero. Ahí estaríamos entre el punto D y E. Al ocurrir esto, el diferencial de presión de la salida y la entrada del impulsor llega a ser cero, y como cual el compresor se recupera nuevamente y pasa bruscamente al punto E a F. Este ciclo se repite de forma sucesiva y alta velocidad
la razón por la cual los compresores comienzan a tener problemas en los sellos. Inclusive en los impulsores, naturalmente, esta acción produce grandes cantidades de energía que son absorbidas por los componentes mecánicos del compresor. Ya puede resultar en una cantidad significativa de aumento de la temperatura en el interior del mismo. Hay varios tipos. El primero sería el control de flujo mínimo. En la siguiente figura se muestra un flujo mínimo, línea de control, representado por la línea vertical. Esta evita que el punto de funcionamiento se acerque demasiado a la curva de surge en altas presiones, evitando también que el punto de funcionamiento pase innecesariamente a un punto lejano de la curva del surge en presiones bajas. Si el punto de funcionamiento cruza el punto de ajuste del surge, en las presiones bajas la válvula de reciclo se abrirá, aunque el punto de funcionamiento puede no estar cercano al surge. También, puesto que las elipses de la eficacia tienen típicamente su paralelo al eje largo de la curva del surge con la elipse interna que tiene la eficacia máxima, el punto de funcionamiento normal se forza a las extremidades de bajo rendimiento. Así, la energía es pérdida debido a un flujo innecesario de la válvula de reciclo y operación de bajo rendimiento. En la siguiente figura se refleja que el punto de ajuste de presión máximo, representado por la línea horizontal, no puede evitar que el punto de funcionamiento cruce a la izquierda de la curva del surge en las presiones bajas. Si el punto de funcionamiento pasa por encima del punto de ajuste del surge, la válvula de reciclo se abrirá, aunque el punto de funcionamiento puede ser lejano a la derecha de la curva del surge. También, puesto que las elipses de la eficacia tienen típicamente su paralelo al eje largo a la curva del surge, con la elipse interna que tiene la eficacia máxima, el punto de funcionamiento normal se forza a las extremidades de bajo rendimiento. Así la energía se pierde debido al reciclo de flujo innecesario y la operación de bajo rendimiento. Control de consciente. Esta ha resultado ser la mejor estrategia de control. No solo el surge se previene para todas las posiciones posibles del punto de funcionamiento respecto al mapa de compresor, sino que también la energía es ahorrada al tener un flujo innecesario de reciclo, una eficiencia de funcionamiento más alta. Puesto que el eje largo de las elipses de la eficacia son paralelos al punto de ajuste de la curva del surge, el punto de funcionamiento se mueve a lo largo del eje largo para los cambios de carga. En esta siguiente figura se muestra que el punto de ajuste es paralelo a la curva de surge y funciona en el eje largo de las elipses para una curva de surge. Respaldo de lazo abierto. Una vez que un compresor entra en surge, el regulador de la regeneración del surge probablemente no podrá sacar el compresor del surge, puesto que las oscilaciones son tan rápidas que son equivalentes al ruido incontrolable al regulador del surge. Aunque tiene un regulador de la regeneración del surge bien diseñado, un compresor será sujetado al surge por las razones siguientes. 1. La forma de la curva de surge suministrado por el fabricante de compresor es esperado y no garantizado. 2. La curva de surge cambia de puesto con desgaste y condiciones de funcionamiento. 3. El compresor necesita ser aflojado adrede para verificar la curva de surge. 4. Una válvula check de río abajo puede fallar en el cerrado. Una válvula de bloqueo río abajo reguladora puede fallar en el cerrado. Y por último, el regulador de surge puede fallar cuando se cambie de automático a manual o cuando se cambie del punto alejado al punto de ajuste. Una vez que un compresor entra en surge, el regulador de la regeneración del surge probablemente no podrá sacar el compresor del fenómeno, puesto que las oscilaciones son tan rápidas que son equivalentes al ruido incontrolable al regulador del surge. Aunque tiene un regulador de la regeneración del surge bien diseñado, un compresor será sujeto al surge por las razones siguientes. La forma en que la curva del surge suministrado por el fabricante del compresor es esperado y no garantizado, la curva del surge cambia de puesto con desgaste y condiciones de funcionamiento, el procesador necesita ser aflojado adrede para verificar la curva del surge, una válvula check de arriba abajo puede fallar en el cerrado, una válvula de bloqueo de arriba abajo regulada puede fallar en el cerrado,
El regulador del surge puede fallar cuando se cambie de automática a manual o cuando se cambie el punto de alejado al punto de ajuste local. En la siguiente figura se muestra el método de punto de funcionamiento del respaldo de lazo abierto. Demuestra el método del punto de funcionamiento. Si el flujo de la succión disminuye más que un porcentaje del sistema debajo del punto de ajuste alejado del regulador del surge, una señal preprogramada es generada por FY4. Para abrir el respiradero o de reciclar la válvula, la figura demuestra un interruptor externo FSL2 de la desviación para activar una entrada de contacto del generador de señal FY4. Cuando cae la señal principal diferencial más de un porcentaje del sistema debajo de la salida de la estación, FR1 del cociente, este método detecta cuando el punto del funcionamiento ha cruzado sobre el punto de ajuste del regulador del surge y está entre este punto de ajuste y la curva del surge. En la figura que se muestra, se observa el método de flujo derivado. Si el flujo de la succión cae rápidamente, la salida de la estación LED Lock Lag FY6 va del 0 a 100, es decir, la derivada del 0 para el flujo constante, a una cierta salida grande, que es la derivada grande para la gota rápida del flujo, que es el aumento de la estación de retraso sea fija para la acción inversa. Su constante de tiempo de retraso se fija para evitar que el ruido cambie de la salida de la estación de retraso. Y se fija el plazo de ejecución de dar un cambio grande a la salida para una gota rápida del flujo. Si la salida está sobre un límite del sistema, el interruptor FSL2 activa una entrada del contacto del generador de señal FY4. Este método detecta la gota empinada en el flujo que significa el comienzo del surge. Tomando las medidas correctivas después del comienzo del surge y prevendrá generalmente un segundo ciclo del surge, pero si está diseñado correctamente, no depende de tener una señal de la subida de la presión y por lo tanto no es útil para los compresores con las etapas múltiples y no recicla los flujos donde la subida de la presión a través de una etapa no puede ser medida. Si la medida de flujo es demasiado ruidosa, el ajuste del retraso requerido puede ser tan grande que retrasa la respuesta de la estación del retraso del plomo demasiado para prevenir un segundo ciclo del surge. Válvula de control de surge o válvula anti-surge. Su función es proteger el precompresor contra el oleaje o surge. El sistema permite al gas de descarga recircular a la succión con el fin de que la unidad tenga el suficiente flujo para permanecer estable. El sistema tiene componentes que envían y reciben señales que provienen de los dispositivos de medición de flujo, presión de descarga, presión de succión y temperatura. Aquí tenemos un diagrama de una válvula anti-surge. Los criterios para seleccionar una válvula anti-surge. Tenemos que tomar dos cosas en cuenta: el control de ruido y el control de velocidad. En el control de ruido tenemos que tomar en cuenta los niveles de ruido adecuados de acuerdo al requerimiento del cliente, y la válvula debe proporcionar el reciclo de flujo del mismo marco de tiempo que el flujo transitorio. En el control de velocidad tenemos que tener en cuenta que se necesita que las válvulas anti-surge actúen muy rápidamente, normalmente solo en la dirección de apertura. La válvula debe ser muy rápida. Esto requiere un dimensionamiento a instrumentación especial del actuador. Para velocidades de carrera requerida típica completamente abierta en 750 milisegundos a 2 o 3 segundos. Gracias por su atención.